Hola, yo soy Fer y este es un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Como siempre, yo voy a leer un guión escrito por nuestro guionista Callum. Yo no lo he leído, no tengo idea de qué va este caso. Y lo voy a ir descubriendo con ustedes a medida que lo voy leyendo o lo voy narrando. Y voy haciendo comentarios entre medios si me parece que es necesario o si me acuerdo de algo interesante o algo que decir. No olvides seguirnos acá en el canal de YouTube, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un episodio nuevo. También nos puedes escuchar en formato podcast en todas las plataformas de podcast, así que nos puedes escuchar y seguir por ahí también. Con esto comenzamos. A todos nos gusta una buena historia de amor, incluso a los fans del true crime. La única diferencia es que probablemente el tipo de historias románticas que te gustan son menos Sarah Jessica Parker y más cuentos de hadas, pero de los OG, de los originales, esos que están llenos de sangre y tragedia, no esas versiones de Disney, todas romantizadas, bellísimas y súper lindas, de pajaritos y colores bellos, con una que otra cosa horrible, pero nada que ver con las historias originales que son bien oscuras. Si esto te parece cool, te mola, te llama la atención, te chifla, te parece bien bacán, entonces tienes suerte. Nuestro primer video corto del Casual Criminalist en español, vamos a explorar una de las historias de amor más extrañas, sangrientas y repugnantes de la historia. Nice, vamos a ver qué tal es esto. Esta historia tiene lugar, como muchas de las grandes historias de amor, en Italia, que cursi Callum. En Milán, para ser exactos. Es el año 1575 y una familia de banqueros acaba de ser bendecida con una niña recién nacida. Su nombre era Marianna de Leiva y Marino. Sin embargo, a pesar de ser una familia adinerada, la pequeña Marianna no fue criada de la mejor manera. Su madre murió de la peste negra antes de que ella tuviera la edad suficiente como para entenderlo. Y su padre, el frío e indiferente conde de Monza, estuvo ausente la mayor parte del tiempo mientras se ocupaba de sus inversiones en todo el continente. Después de una crianza tormentosa al cuidado de su tía, opacada por una larga y fallida demanda por su herencia materna, qué raro la gente peleándose por una herencia, Marianna fue enviada a un convento a la edad de 13 años. Oye, está interesante esta técnica de que si no te quieres hacer cargo del niño, entonces lo mandas al convento. Esa era la solución para todo en esa época. Si no querías ocuparte de un niño, mira tú, entrégaselo al clero y ya no es tu problema, pensando igual ahí que Callum. A pesar del sorpresivo giro que dio su vida, el tiempo en que Marianna fue sierva de Dios fue bastante agradable, al menos al principio. Su convento estaba justamente en la ciudad de Monza, un lugar pintoresco al noreste de Milán. Allí, Marianna tomó un nuevo nombre después de su consagración en 1591, eligiendo ser la increíblemente predecible Sor Virginia María, que debe ser el equivalente monja de Pedro Pérez, tal cual. Y durante el resto de su adolescencia, Sor Virginia tuvo un estilo de vida bastante bueno. Hizo amistades con facilidad, leía con frecuencia y se convirtió en una figura política muy querida en Monza, reconocida como la monja modelo. Sin embargo, hacia el final de su santa carrera, se cagó en casi todos los aspectos de sus deberes religiosos y de la peor forma posible. ¿What? ¿Esto tiene que ver con caca? ¿En serio? No puede ser. Qué horrible. No puede ser. ¿Por qué? Preguntas. Bueno, cuando nuestra heroína alcanzó la tierna edad de 22 años, se enamoró. Los cuentos de monjas enamoradas siempre terminan en algo demasiado oscuro. Les voy a contar algo. Me dan miedo las monjas. A mí me dan miedo las monjas. Yo voy caminando por la calle y yo veo que viene una monja por la misma acera y yo me cambio de acera. No sé por qué, pero desde niño siempre me han dado miedo las monjas. Es más, ahora que recuerdo, creo que el trauma, no sé si es un trauma, pero creo que el tema de la monja o que me da miedo la monja es porque la mamá de Freddy Krueger es monja, me parece, la película. Y es una de las películas que yo más repetí de niño y yo creo que de ahí viene un poco el tema. Bueno, seguimos. El objeto de su deseo era un Casanova local llamado Giovanni Paolo Osio, que vivía en un townhouse justo al lado del monasterio. Gian Paolo, el arquetípico chico malo con dinero, había sido acusado en el pasado de asesinar a un recaudador de impuestos. Más tarde fue perdonado, pero aún así este no era el tipo de hombre al que los lugareños querían que sus hijas se acercaran. Igual si es alguien que anda matando por ahí el que recauda los impuestos, no tengo problema. Aparentemente, el hombre se había cansado de seducir a sus pares aristócratas y buscaba un desafío más difícil, competir contra el todopoderoso. Así que puso su mirada en la joven religiosa, después de verla desde su ventana, trabajando en la escuela de niñas que formaba parte del convento, algo que aparentemente él acostumbraba a hacer. Qué horrible, de verdad se ponía a ver niñitas monjas. Todo comenzó de una forma bastante inocente, intercambiando cartas usando una cuerda que ella tiraba desde una de las ventanas del monasterio. No es cierto, no, ya no era niñita, tenía 22 años, así que ya, ok. Estaba consciente de sus actos y el otro también no era un pedófilo. Sin embargo, finalmente decidieron llevar las cosas al siguiente nivel. Al ser de una familia rica, Sor Virginia tenía suficiente influencia en la ciudad como para mantener algunas de las monjas de su lado. Y el padre Arrigone, amigo del señor Osio, también ayudó a mantener las cosas en secreto. Qué raro la iglesia ocultando cosas. Y esto no tiene nada que ver con que, ay, sí, este es satánico o algo por el estilo. Nada que ver, pero todos sabemos que de verdad que horrible la cantidad de secretos que guarda la iglesia a todo el mundo. Si hace unos años no hubo por ahí una noticia
noticia de que agarraron a uno al segundo o al tercero del Vaticano, lo agarraron en una orgía metido en un apartamento en Roma. Hicieron que un herrero copiara las llaves de las puertas y Giampaolo las usaba regularmente para escabullirse y pasar la noche con Sor Virginia. En caso de que alguno de nuestros oyentes no esté familiarizado en lo absoluto con la religión católica, la abstinencia es básicamente la regla de oro para los curas y monjas. Una cosa que a mi parecer ya a estas alturas de la vida no tiene sentido. Y es por eso que la hermana Virginia entró en una crisis existencial por su comportamiento humano y perfectamente normal. Exactamente. What the fuck la castidad. De verdad, no, ya a estas alturas eso no tiene ningún sentido. Es como a cada rato siguen saliendo cuentos de esto porque ya, ok, estamos en el año 1500 y tanto, pero a cada rato siguen saliendo cuentos de curas y de monjas y de whatever, de gente relacionada al clero, teniendo relaciones sexuales, entiéndanlo, supérenlo, la gente coge, la gente lo hace, o sea, tienen que terminar con este tema de la castidad, pero bueno, al final es toda una ridiculez. O sea, nada de lo que ha hecho hasta ahora merece ninguna condena, pero fue la forma en que lidió con toda esta confusión interna lo que le ganó un lugar en los libros de historia bajo el capítulo de Dios mío, qué asco. Verán, Sor Virginia decidió que la mejor forma de vencer sus impulsos carnales no era la oración, sino, o sea, no hay forma de decirlo bonito. Se comió las heces de Giampaolo. Sí. Su lógica al mejor estilo de... Esto no tiene ningún sentido. Su lógica al mejor estilo de la naranja mecánica era que si podía cambiar su lujuria por repugnancia pura y total, entonces sería capaz de evitar volver a acostarse con él. ¿Qué clase de tren de pensamiento tenía esta persona? Déjame comer caca para olvidarme de este. Que no puedo entenderlo. Debo agregar que los terapeutas modernos no recomiendan este método en absoluto para olvidar a tu ex. El método que hemos usado toda la vida de llorar en silencio hasta quedarnos dormidos durante meses es mucho más efectivo que comer mierda literalmente. Que es justamente de lo que se dio cuenta Sor Virginia. Básicamente, su método era tan inefectivo como demente. Claro, por favor, señora. O sea, ni siquiera señora. Esto es una muchacha joven de 22 años decidiendo comer caca para olvidar a un amor. No. Esto es una locura, en serio. No lo puedo creer. No me imaginaba que esto iba para acá. Así que los amantes continuaron con sus citas a escondidas y Sor Virginia quedó embarazada 2 veces. 2 veces. Ok. ¿Cómo no se murió? ¿Cómo a estas alturas no se ha muerto? En 1602 su primer bebé nació muerto, obviamente, si lo único que comía el niño era caca. Luego, en 1603, dio a luz a una niña sana que sacaron a escondidas del convento y la llevaron a vivir a la casa de Giampaolo, quien la reconoció oficialmente como su hija. Unos años más tarde, por lo menos un poquito de responsabilidad en esta gente. A estas alturas, la gente del pueblo sabía quién era la madre, pero solo se hablaba al respecto en susurros. Chisme al fin. Bueno, pero este era de verdad. Quizás debido a este desarrollo ultra escandaloso de la historia, eventualmente las conciencias de sus co-conspiradores comenzaron a causarles problemas. Yo creo que yo no podría vivir con el hecho de... Yo no podría ocultar algo como esto. Yo creo que me costaría mucho. Y creo que no podría ocultar el hecho de que alguien come caca, pero tampoco sabemos si la gente alrededor sabía. En 1606, una de las monjas cómplices decidió que había sido suficiente, posiblemente para salvar su propio pellejo de la ira de Dios, y amenazó con exponer el affair, cosa que probablemente habría tenido consecuencias bastante graves en la Italia del siglo XVII, con cadenas y fuego involucradas, o algo por el estilo. Pero verán, ir a la cárcel no era exactamente algo que le llamara la atención a Giampaolo, así que silenció a la monja de la única manera que pudo, con una... lleno de caca. La mató con un golpe en la cabeza e hizo que 2 de las otras monjas escondieran su cuerpo en un gallinero. Sor Virginia tampoco es que fuera solo una espectadora inocente. Ella era responsable de asegurarse que todas las demás monjas mantuvieran la boca cerrada para que no corrieran la misma suerte. ¿Cómo las amenazaba? Tipo, si abren la boca les voy a meter un mojón en la boca. Y así el monasterio parecía más una prisión que una casa de Dios. Ya ven, incluso en una casa de Dios se aplican los dichos antiguos. En boca cerrada no entran moscas. En la de Sor María Virginia o Sor Virginia, yo creo que sí. Pero ahora los amantes estaban nerviosos, inseguros de si sus amenazas de violencia iban a ser suficientes para cubrir sus espaldas. Así que no solo la soplona fue castigada, sino también el pobre herrero que había duplicado las llaves. Giampaolo incluso contrató a un asesino para que disparara al herbolario del pueblo, que le había vendido a la monja algunas hierbas utilizadas en la antigüedad para provocar abortos. Una mata de complicidad, aquí todo el mundo cómplice de este cuento. Es probable que agregar cadáveres a su lista de pecados los perjudicara en lugar de ayudarles, porque la noticia llegó de a poco a los altos mandos de Milán, incluso el mismísimo gobernador. En 1607, este ordenó una investigación sobre los asesinatos y los rumores alrededor de ellos, lo que llevó al arresto de Giampaolo, Sor Virginia y todos aquellos que los ayudaron en relación pecaminosa de una década. Por lo menos no iba a pasar hambre en la cárcel porque si ya estaba acostumbrada a comer caca, entonces podía simplemente reciclar lo que comía. Perdón, yo qué horrible soy. Ya.
vida. Muchos de ellos fueron sometidos o amenazados con las cadenas y el fuego antes mencionados y torturados antes que contaran la misma historia espantosa que yo les acabo de contar, aunque seguramente con muchos más gritos y arrepentimientos que en mi versión. Gianpaolo tuvo un golpe de suerte cuando logró escapar del encarcelamiento, evitando la pena de muerte que se le impuso en su ausencia. Pero lo que los tribunales no pudieron llevar a cabo lo logró uno de sus amigos. Mientras se escondía con el conde de Landriano, su anfitrión hizo que mataran a puñaladas a Gianpaolo en el sótano. Su cabeza fue llevada al gobernador, mientras que su cuerpo fue tapiado en un nicho del palacio, donde se dice que su fantasma sin cabeza vaga hasta el día de hoy, probablemente en búsqueda de mujeres para conquistar, como si fuera el fantasma de Joey de Friends. Y nuestra antiheroína, la monja con la dieta cuestionable, fue sentenciada a cadena perpetua tras ladrillos. Sí, ladrillos, no rejas. La monja pasaría el resto de sus días en una habitación diminuta y tapiada, que medía unos pocos 3,3 metros cuadrados. Su defensa en la corte fue básicamente que Satanás la obligó a hacerlo. Ella no lo expresó así, pero su argumento fue que las fuerzas del mal habían provocado impulsos inevitables en su cuerpo, por lo que no estaba actuando por voluntad propia. Esa es una defensa bastante débil en el mejor de los casos, pero probablemente tuvo mucho más sentido en los antiguos tribunales religiosos que si fuera en la actualidad. Entonces, después de cumplir 13 años de su condena, se consideró que Sor Virginia estaba lo suficientemente arrepentida y reformada para regresar a su servicio sagrado, me imagino que no menos loca. Aunque quién sabe lo que 13 años de confinamiento en solitario le hicieron a su ya peculiarmente. De todos modos, se hizo conocida en los círculos piadosos como un modelo de arrepentimiento y llegó a escribir una serie de cartas en las que enseñaba a las jóvenes monjas cómo lidiar con sus deseos terrenales. Menos mal que no las enseñó a comer otras cosas. Estas cartas ahora se encuentran junto a otros clásicos como La guía para un matrimonio feliz de O.J. Simpson y Manejo del control de ira de Charles Bronson en la sección de autoayuda de Haz lo que digo, no lo que hago. Charles Bronson, para quienes no lo saben, es un hombre que fue a prisión en Reino Unido por robo a mano armada, que es una ofensa leve dentro de todo, pero lleva ya 45 años en la cárcel porque siempre ataca a los guardias de la prisión y los pone como rehenes. Son gente que le encanta vivir ahí metida. Así que ahí lo tienen, una historia de lujuria, amor, asesinato y algunas cosas asquerosas que no me molestaré en repetir. Y aunque la monja no fue la persona más compasiva del mundo, creo que vale la pena preguntar, ¿hasta qué punto en esta historia fue Sor Virginia una víctima? Nuestro humilde podcast sobre crímenes no es el primer medio de comunicación que explora esta idea. En su novela de 1840, Los novios, el escritor italiano Alessandro Manzoni intentó defenderla. Su versión literaria de la famosa monja eliminó todos los detalles fecales y la retrató como una niña maltratada e inocente, privada de afecto paterno y manipulada por un playboy sádico. ¿Nos creemos eso? En realidad no lo creo. En realidad, Virginia se ensució las manos mucho más y en más de un sentido de lo que nos hace creer ese relato tan amable y curado. Y con ese juicio final los dejo para que intente sacarse de la mente las imágenes de los últimos 10 minutos. La paz sea con ustedes. Amén. Y con este cuento súper horrible y súper asqueroso, nunca me imaginé que aquí en The Casual Criminalist íbamos a estar hablando de comer caca. Pero bueno, con este cuento me despido de este primer episodio corto de The Casual Criminalist en español. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cuando haya un episodio nuevo. Sea un episodio largo o un episodio corto, recuerda que tenemos 2 a la semana. No olvides también seguirnos en formato podcast. Escúchanos en formato podcast si no me quieres ver la cara. Entonces me puedes escuchar solamente en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español.